Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, algo que me han estado preguntando mucho últimamente en los comentarios, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de lo que realmente pasó entre estos dos talentos turcos que conquistaron nuestros corazones con su química en la pantalla. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido preparado para ustedes sobre el mundo del entretenimiento turco, detrás de cámaras, noticias exclusivas y, por supuesto, actualizaciones sobre sus actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo para formar parte de esta comunidad. Bien, entremos en materia. Kerem y Hande. Nombres que evocan pasión, talento y sobre todo, una conexión innegable que traspasó la pantalla. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan en Senkalkam? Su romance ficticio era tan real que era imposible no preguntarse si esa magia se extendía fuera del set. Y sí, como muchos de ustedes saben, la magia se hizo realidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en pareja, alimentando la ilusión de sus fans en todo el mundo. Era la confirmación de que a veces la ficción puede convertirse en realidad, un sueño hecho realidad para aquellos que creían en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué su cuento de hadas llegó a su fin? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que como en muchas relaciones, la historia no es tan simple como un sí o un no. Hay muchos factores que entran en juego, muchas capas que debemos analizar para entender lo que realmente sucedió. No se trata de señalar culpables ni de buscar un único responsable, sino de comprender la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo la lupa de la fama y la atención mediática. Primero hablemos del contexto. Kerem y Hande estaban en la cima de su carrera. Senkalkam era un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional. Imaginen la presión, el escrutinio constante de los medios, los paparazzi siguiéndolos a cada paso, los fans opinando sobre cada detalle de su vida. Era un torbellino de atención constante. Y aunque la fama tiene sus ventajas, también puede ser increíblemente abrumadora, especialmente para una pareja que está tratando de construir una relación real. No es fácil mantener la autenticidad cuando cada movimiento es analizado y juzgado por millones de personas. Cada salida, cada mensaje en redes sociales, cada entrevista, se convierte en una potencial fuente de especulación y controversia. La presión constante puede ser asfixiante y afectar la dinámica de la pareja. Además, ambos son personas muy ambiciosas y enfocadas en su trabajo. Hande, además de ser una actriz talentosa, es una artista, una modelo y una figura influyente en el mundo de la moda. Su presencia en las redes sociales es innegable, y su capacidad para conectar con el público la ha convertido en una embajadora de marcas de renombre. Kerem, por su parte, es un actor con una visión clara de su carrera, un productor y un emprendedor. No se conforma con ser un simple intérprete, sino que busca activamente proyectos que le permitan expresar su creatividad y su visión del mundo. Ambos tienen agendas muy apretadas, proyectos en diferentes países y la necesidad de mantener su individualidad y su crecimiento profesional. Conciliar las aspiraciones profesionales con la vida personal es un desafío que muchas parejas enfrentan, pero en el caso de Kerem y Hande, la magnitud de sus carreras y las exigencias del mundo del espectáculo hacían que esta tarea fuera aún más complicada. Es fácil ver cómo, en medio de todo este caos, puede ser difícil encontrar tiempo y espacio para nutrir una relación. La distancia, las largas horas de trabajo, la falta de privacidad, todos estos son factores que pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Imaginen las jornadas de rodaje extenuantes, los viajes constantes para promocionar la serie, las entrevistas y eventos que ocupan gran parte de su tiempo. Encontrar momentos para conectar, para compartir experiencias significativas y para simplemente relajarse juntos se convierte en una tarea titánica. La falta de tiempo y la constante presión pueden generar estrés y afectar la comunicación dentro de la pareja. Pero más allá de los factores externos, también hay que considerar la dinámica personal entre Kerem y Hande. Sabemos que eran muy diferentes en muchos aspectos. Hande con su personalidad extrovertida y su amor por la moda y el arte, y Kerem, con su lado más reservado y su pasión por el cine y la producción. Las diferencias no son necesariamente algo malo, de hecho, pueden complementar una relación.
Pero también pueden generar conflictos y desafíos si no se gestionan adecuadamente. Es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de ser, sus propios valores y sus propias expectativas. Cuando las diferencias son muy marcadas, es fundamental que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a ceder, a comprometerse y a encontrar puntos en común. De lo contrario, las diferencias pueden convertirse en una fuente constante de fricción y resentimiento. Se rumorea que hubo desacuerdos sobre cómo manejar su relación públicamente. Ande aparentemente prefería mantener un perfil más bajo, mientras que Kerem era más abierto a compartir momentos con sus fans. Esta diferencia de opinión, aunque pequeña, podría haber generado tensiones internas. En un mundo donde las redes sociales juegan un papel tan importante, la forma en que una pareja elige mostrar su relación al público puede ser un tema delicado. Algunas personas prefieren mantener su vida privada alejada del escrutinio público, mientras que otras disfrutan compartiendo momentos especiales con sus seguidores. Encontrar un equilibrio entre la privacidad y la exposición pública puede ser un desafío, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen opiniones diferentes al respecto. También se habló mucho sobre la influencia de sus respectivos círculos sociales. Se dice que algunos amigos y familiares no estaban del todo convencidos de la relación, lo que pudo haber añadido presión a la pareja. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, también son personas con amigos y familiares que tienen sus propias opiniones y expectativas. El apoyo de los seres queridos es fundamental para el bienestar emocional de una persona, y cuando ese apoyo falta, puede generar inseguridad y afectar la confianza en la relación. La presión de los círculos sociales puede ser sutil pero poderosa, y puede influir en la forma en que una pareja se relaciona y toma decisiones. Y luego, por supuesto, están los rumores de infidelidad. Estos rumores, como siempre, son difíciles de verificar y a menudo están alimentados por la especulación y el deseo de drama. No hay evidencia concreta que sugiera que ninguno de los dos fue infiel durante la relación. Sin embargo, la mera existencia de estos rumores puede haber contribuido a la desconfianza y la inestabilidad. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. La falta de privacidad y la constante atención mediática hacen que sea fácil para las personas inventar historias y difundir información falsa. Incluso si los rumores son infundados, pueden tener un impacto devastador en una relación, generando dudas, celos y resentimiento. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que solo Kerem y Hande saben con certeza los detalles íntimos de su relación y las razones específicas de su ruptura. Pero basándonos en lo que sabemos podemos deducir que fue una combinación de factores: la presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales, la influencia de terceros y, posiblemente, algunos malentendidos y conflictos internos. No fue un único evento dramático, sino una serie de circunstancias que, poco a poco, fueron erosionando la relación hasta que llegó a un punto de quiebre. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces simplemente no funcionan, sin importar cuánto queramos que lo hagan. Y aunque la ruptura de Kerem y Hande fue decepcionante para muchos fans, es crucial respetar su privacidad y su decisión. No tenemos derecho a juzgar sus acciones ni a especular sobre sus motivos. Ambos merecen seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Ahora, ¿cómo están Kerem y Hande después de la ruptura? Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. Hande ha estado trabajando en varios proyectos importantes, incluyendo la serie Bambaska Biri, y ha seguido consolidando su estatus como ícono de la moda. Su presencia en las redes sociales sigue siendo innegable, y su influencia en el mundo de la moda es cada vez mayor. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en proyectos de producción y ha continuado actuando en series y películas. Su pasión por el cine y su visión creativa lo han llevado a explorar nuevos caminos y a desafiarse a sí mismo como artista. Han pasado un tiempo prudencial desde su separación y si bien al principio los rumores de un posible reencuentro eran constantes, hoy en día parece que ambos han seguido caminos separados. No hay indicios de que haya habido un contacto reciente entre ellos, al menos públicamente. Es posible que hayan mantenido contacto en privado, pero hasta el momento no hay evidencia que lo confirme. Es importante recordar que el tiempo cura las heridas y que ambos merecen ser felices y encontrar la paz en sus vidas personales y profesionales. Quizás en el futuro, quién sabe, sus caminos se crucen de nuevo. Pero por ahora, lo más importante es respetar su espacio y apoyar sus proyectos individuales.
En conclusión, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que cautivó al mundo, pero que finalmente llegó a su fin debido a una combinación de factores complejos. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales y la influencia de terceros contribuyeron a su ruptura. Ambos han seguido adelante con sus vidas y merecen nuestro respeto y apoyo. No olvidemos que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen la oportunidad de reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad a su manera. Espero que este vídeo les haya dado una mejor comprensión de lo que realmente pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esta es solo una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino que debemos enfocarnos en apoyar sus carreras y respetar sus decisiones personales. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y reflexiones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la fama influyó en su relación? ¿Qué les gustaría ver de Kerem y Hande en el futuro? Déjenme saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.